Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pehuen Fernández y en esta oportunidad hablaremos sobre el armado de las bases de datos. Este es el contenido de la clase, veremos cómo se clasifican las bases de datos, la importancia que tiene y en 4 simples pasos cómo se puede armar bien una base de datos. Existen distintas definiciones de bases de datos. Una podría ser que son colecciones de datos lógicamente relacionados con un diseño que intenta satisfacer una necesidad de información de uno o más usuarios. Esta definición me parece un poco compleja. Yo prefiero una más simple, que sería una base de datos las bases de datos son fuentes de información, que pueden ser primarias o secundarias. Esta es una forma de clasificarlas. Las bases de datos primarias están diseñadas específicamente para cumplir un objetivo. Por ejemplo, la base de datos de nuestro estudio de investigación. Tienen un propósito que es responder a la pregunta de investigación. Es decir, siempre vamos a ver cuando yo armo una base de datos, tiene que estar en consonancia con el proyecto de investigación para poder cumplir el propósito de responder a mi pregunta de investigación, cumplir con los objetivos, contrastar o comprobar mi hipótesis de investigación. Hay bases de datos secundarias que fueron confeccionadas con otros fines. Contienen información que puede ser útil para confeccionar mi base de datos primaria. Por ejemplo, la historia clínica de los pacientes. El objetivo, el propósito de la historia clínica de los pacientes es tener un seguimiento clínico de los sujetos, además de ser un documento legal. Ese es el propósito o el objetivo de la historia clínica. Pero nosotros podemos obtener información de ahí, que sería mi fuente de información secundaria, para generar mi base de datos primaria que tiene otros objetivos. Es importante que los datos que yo obtengo en mi base de datos primaria pueda confrontarlos o chequearlos o verificarlos a partir de una base de datos secundaria que va a ser la evidencia de que esos datos están en ese lugar. Este creo que es el concepto más importante que quiero que se lleven en la clase del día de hoy. ¿Por qué es importante armar bien una base de datos primaria? Porque a partir de estos datos, de los datos que yo obtengo, que yo recolecto, a partir de estos datos se obtienen los resultados de mi estudio. Si los datos son de mala calidad, es decir, si mi base de datos está mal diseñada o yo recolecto mal esos datos o cargo errores, que vamos a ver cuáles son, la información que voy a obtener a partir de esos datos también van a ser errores. Es decir, los resultados y las conclusiones de mi estudio que yo obtenga a partir de esos datos van a ser erróneos. Hay una sigla en inglés que es muy conocida que describe bastante bien esta situación, que es GIGO. Significa Garbage In, Garbage Out. En inglés sería ingresa basura, basura sale. ¿Qué significa? Que si yo cargo basura a mi computadora, a mi base de datos, los resultados que voy a obtener y las conclusiones van a ser basura. Es decir, si los datos son de mala calidad, si hay errores, si la base de datos está mal diseñada, lo que voy a obtener va a ser de mala calidad, van a ser errores. Entonces, este es un punto clave en la clase. Yo puedo ser el mejor estadista del mundo, hacer muy bien el análisis estadístico, pero si la base de datos está mal cargada, los resultados van a ser erróneos. Por eso es que dedicamos una unidad inicial en este curso a este tema tan importante. Ahora bien, ¿cómo armo una base de datos? Voy a tratar de simplificarlo en 4 pasos. El primer paso es la planificación según el protocolo y la caracterización de las variables. La segunda es el diseño del formulario. La tercera es el diseño de la base de datos. Y la cuarta es cómo prevenir, detectar y corregir errores. Empecemos por el paso 1. ¿Cómo planificar la base de datos según el protocolo? Es importante leer
leer y releer el protocolo. La base de datos tiene que tener coherencia y tiene que estar en consonancia con los objetivos de mi protocolo para poder responder a la pregunta de investigación. Tengo que incluir todas las variables necesarias para responder mi pregunta de investigación y cumplir mis objetivos. ¿Qué significa esto? Que no tengo que incluir variables de más ni de menos. ¿Qué pasa si yo incluyo muchas variables de más que no me hacen falta? Y a veces sucede, hay investigadores que incluyen muchísimas variables en la base de datos por las dudas, pero eso tiene un problema. Primero, nos lleva mucho más tiempo relevar todas esas variables. Segundo, no es del todo ético relevar una variable, sacar información a un paciente que después no la voy a utilizar para mi trabajo de investigación. Eso también es importante. Y tercero, muchas veces cuando hacemos una base de datos muy compleja, llena de variables que no vamos a necesitar, es un problema porque genera mucho cansancio, mucho tiempo y muchos abandonan el estudio de investigación por este tema, porque la base de datos es imposible de completar y lleva muchísimo tiempo y hay datos que no los voy a necesitar y nunca los voy a usar. Entonces es importante tomarse un tiempo para ver qué variables voy a necesitar y cuáles no. ¿Y por qué no incluir de menos? Porque si yo incluyo menos variables de las que necesito, cargo toda mi base de datos, después voy a tener que volver a entrar a todas las historias clínicas si me olvidé de una sola variable. Entonces, esto es fundamental, tomarme mi tiempo antes de empezar a relevar los datos y planificar bien mi base de datos, qué variables voy a necesitar y qué variables no voy a necesitar. Algunos tips para tener en cuenta: las características basales en todos los estudios. La tabla 1 de mis resultados son las características de mi muestra. Y ahí en general se incluye la edad, el sexo, los antecedentes personales, muchas veces los medicamentos que toman. Entonces, esas variables tienen que estar sí o sí en mi base de datos para que yo pueda caracterizar cómo es la muestra que incluí en mi estudio. Tengo que mirar bien los objetivos para ver qué variables tengo que definir. El objetivo principal, mi variable respuesta, mis variables explicativas, esas no pueden no estar. Y después hay otras que son variables confundentes o modificadores de efecto que pueden afectar o modificar los resultados de la variable respuesta. Esto lo tengo que pensar bien, tengo que ver qué variables pueden interferir en mis resultados de antemano para incluirlas en mi base de datos. Esta es la típica variable que cuando ya tenemos todo el estudio hecho, surge a partir de la revisión del estudio que los pacientes podrían tener una variable confundente y tenemos que entrar de vuelta a todas las historias clínicas. Por eso es importante de antemano tenerlas en cuenta y pensarlas. Les puedo dar un ejemplo muy simple. Hay un estudio que se hizo en Argentina en el cual miden los niveles de vitamina D en distintas zonas, en distintas regiones del país, en el norte, en el centro, en el sur, para ver si los pacientes tienen distintos niveles de vitamina D. Lo que se puede observar es que en el sur los pacientes o las personas tienen niveles más bajas de vitamina D que en el norte. ¿Por qué? Porque tienen menos exposición al sol. Ahí puede haber variables confundentes que si no las planificamos de un principio pueden confundir los resultados. Por ejemplo, la edad. Los pacientes más añosos tienen menos cantidad de vitamina D que los más jóvenes. O comorbilidades. Si yo en mi estudio no relevé la edad, puede ser que los pacientes que incluí en el sur sean más añosos que los que incluí en el norte y en realidad la disminución de la vitamina D no sea por la zona geográfica, sino por la edad. Ese podría ser un factor confundente. Tenemos que pensar en nuestro estudio cuáles son los factores que pueden afectar los resultados de mi estudio para tenerlos en cuenta. Es muy útil para esto ver variables utilizadas en estudios similares al que yo estoy haciendo. Ver qué variables utilizaron otros investigadores, incluir esa y pensar si hace falta alguna otra más.
En el primer paso, además de esto, también tenemos que caracterizar a las variables que vamos a utilizar. ¿Qué significa esto? Yo ya sé qué variables voy a incluir en mi base, ahora las tengo que caracterizar. Primero las tengo que definir, tengo que codificarlas y tengo que clasificarlas, como vimos en la unidad anterior, en la clase anterior, sobre el tipo de dato y según el interés del investigador. Siempre se recomienda que la primera variable sea un identificador, que puede ser un número, el paciente número 1, el paciente número 2, el paciente número 3, o puede ser un código, la inicial del nombre, la inicial del apellido y la fecha de nacimiento, o cualquier identificador. Nunca, nunca jamás se puede poner el nombre y el apellido del paciente por una cuestión ética de que hay que preservar los datos personales. Entonces siempre una identificación o más de una. También se puede poner la historia clínica, la fecha de nacimiento. Bien, tenemos que definir cada una de las variables. En este caso es un estudio ficticio, solamente como ejemplo para mostrarles. Voy a ver si la edad y la talla tienen alguna influencia en la aparición de enfermedad renal crónica 2 años posterior al trasplante. Son todos pacientes trasplantados renales. Tengo que definir cada una de mis variables. La primera va a ser edad al trasplante. Acá tengo que definir si la edad va a estar relevada en años, en meses o en qué unidad. En los adultos siempre se releva en años, pero puede ser que sean niños que cuando nacen muchas veces se explica la edad por meses, ¿sí? Entonces si la base de datos la va a relevar más de una persona, puede ser que una persona releve la edad en meses, tiene 10 meses, y otra lo releve en años, tiene 1 año y medio o tiene 2 años. Entonces es importante aclarar en qué unidad voy a relevar cada una de mis variables y también en qué momento. La edad transcurrida en el momento del trasplante se refiere acá. ¿Por qué? Porque la edad va a variar y si yo relevo en un paciente la edad en el momento que estoy haciendo el estudio y el paciente se trasplantó 10 años antes, voy a tener un problema. Entonces, todos los pacientes tienen que estar relevados de la misma manera y eso yo lo tengo que definir. La edad en qué momento, en la edad, en la fecha del trasplante. Y la voy a definir entre los años transcurridos, entre la fecha de nacimiento y la fecha de trasplante. Esto me está diciendo que voy a tener que relevar también la fecha de nacimiento y la fecha de trasplante. Y después voy a calcular la edad en años. En el trabajo práctico les voy a enseñar cómo calcular esto a partir del Excel. También, por ejemplo, la talla. Tengo que definir la talla, si la voy a registrar en metros o en centímetros. Porque si yo registro un paciente en metros, voy a registrar que mide 1,70 y otro paciente en centímetros voy a registrar 170. El programa estadístico ve números y no sabe si son metros o centímetros. Entonces va a interpretar 1,70 m y a otro paciente que dice 170 lo va a interpretar como metros y va a creer que mide 170 metros. Entonces a todos los pacientes tengo que relevarlos en la misma unidad y eso lo tengo que aclarar en la definición de cada una de las variables. Y en qué momento también es importante porque la talla va modificándose con la edad del paciente. Y a mí me interesa que todos estén registrados de la misma manera. En este caso, en el ingreso hospitalario. Yo sé que todos los pacientes cuando se internan en nuestro hospital le registran las enfermeras la talla. Entonces yo voy a tomar ese dato como un estudio retrospectivo para todos mis pacientes registrar la talla que tienen. Bien, y después también las enfermedades tengo que definirlas porque hay enfermedades que tienen distintas definiciones y que van cambiando con el tiempo. La enfermedad renal crónica es un ejemplo, tiene más de 10 definiciones. Entonces tengo que aclarar qué voy a tomar yo como enfermedad renal crónica. En este caso, filtrado glomerular estimado con CK de EPI menor a 60 durante 3 meses posterior a 2 años de trasplante. Si yo no aclaro esto,
me puede generar muchísima confusión y muchísimos errores. ¿Por qué? Porque el filtrado glomerular se puede medir o se puede estimar. Y si se estima, se puede estimar con distintas fórmulas. Tengo que aclarar con qué fórmula y qué punto de corte. Y también durante cuánto tiempo, porque si es un fallo renal agudo, puedo reducir mi filtrado glomerular, pero por menos tiempo. Entonces, también tengo que aclarar eso. Y en qué momento de seguimiento del post-trasplante, porque esta va a ser mi variable de respuesta, y quiero ver a los 2 años recién de trasplante. Entonces, todo esto yo lo tengo que aclarar para que todos los pacientes se releve este dato de la misma manera, exactamente de la misma manera. Supongamos que es un estudio que mi objetivo es medir la tensión arterial para ver si mejora o empeora después de una intervención. En ese caso, si hay un procedimiento, yo tengo que aclarar cómo va a ser el procedimiento, cómo va a ser la técnica de medición, en qué momento lo voy a hacer, si voy a esperar 10, 20, 30 minutos sentado el paciente antes de tomarle la tensión, si voy a estar presente o no el médico, qué aparato voy a utilizar, qué marca. Es muy importante especificar bien el procedimiento para que todos hagamos lo mismo con todos los pacientes y relevemos exactamente el mismo dato, porque eso después va a tener influencia en los resultados del estudio y en la implicancia de mi estudio y en la aplicación. Bien, después otra parte importante es la codificación. Si es un número, está claro, va a ser un número entero o un número continuo con decimales. Tengo que poner desde qué número empieza o cuáles son los límites para mi número. En este caso, la edad entre 18 y 100 años. Esto es importante porque si alguien va a relevar, no puede incluir un paciente menor de 18 años porque mi estudio dice que están excluidos. Entonces pongo el límite en el cual voy a relevar estos datos. Después, la talla, tengo que poner, ya puse acá si es en centímetros o en metros, que es un número continuo entre qué valor y qué valor. Esto va a reducir muchos errores cuando veamos más adelante las restricciones que se puede poner en la base de datos y que yo no pueda cargar, por ejemplo, si quiero cargar en centímetros voy a poner 170, me va a dar error porque los límites de los datos que puedo incluir dentro de mi variable es entre 1.30 y 2.30 y 170 está muy por fuera de estos límites. Entonces me va a generar un error la base de datos y va a prevenir que yo genere ese error. Entonces antes tengo que definir cuáles van a ser mis límites numéricos para prevenir errores. Y cuando son letras, y esto es muy importante, voy a codificarlos, voy a pasarlos a números. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil de equivocarse o de generar un error o un problema al codificarlos con números. Yo voy a poner un número, pero en realidad me estoy refiriendo a una categoría. En este caso es una variable dicotómica, que la respuesta va a ser sí o no, pero yo la voy a codificar con un número 1 para sí y 0 para no. En la próxima diapositiva explicaré un poco más sobre esto. Después tengo que clasificar las variables según el tipo de dato y según el interés del investigador, que esto ya lo vimos en la clase anterior. Codificar las variables. Esto es importante. Tengo que evitar en las variables categóricas o cualitativas utilizar letras. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado de analizar y es mucho más susceptible de que se generen errores. Entonces voy a codificar usando números. Voy a enmascarar esa letra en un número. Por ejemplo, si yo utilizo letras para definir categorías sí o no, me puede suceder esto, que en un paciente pongo sí con mayúscula y con acento, en otro pongo con minúscula y con acento, en otro pongo con mayúscula pero sin el acento, en otro con minúscula sin acento, otro los dos con mayúscula, otro y así. Si yo hago esto, en este caso puedo tener 10 categorías distintas y el programa estadístico no sabe reconocer que en estas me estoy refiriendo a lo mismo y en estas también. Identifica como si fuesen 10 respuestas distintas o 10 categorías distintas. Y después para analizar los datos
es un problema enorme. En cambio, si yo lo codifico con números y a todos los que son sí le pongo 1 y a todos los que son no le pongo 0, a la hora de analizar es mucho más sencillo y hay muchas menos posibilidades de que haya errores en el cargado de la base de datos. Entonces, siempre voy a tratar de evitar letras, siempre utilizar números. Es importante que haya coherencia en la codificación. Tengo que utilizar el mismo código para todas las variables. Si yo pongo que 1 es sí, siempre para todas las variables 1 va a ser sí y 0 va a ser no. Si tengo una variable que se llame hipertensión, otra se llame diabetes, en hipertensión 1 va a ser sí y en diabetes también 1 va a ser sí, porque si no, también se me va a armar un problema. Y el evento positivo, en el caso del estudio ficticio de enfermedad renal crónica, 1 va a ser sí y 0 va a ser no. Siempre el evento positivo es 1. Yo si necesito agregar alguna letra porque quiero aclarar a algún paciente, alguna situación especial o algo que quiera destacar, esas letras puedo agregar una variable que se llame comentario, que es lo que yo utilizo habitualmente. Entonces ahí yo puedo agregar todas las letras que quiera porque sé que esa variable después no la voy a analizar. Simplemente la tengo para aclarar alguna situación de algún paciente específico. Ahí sí puedo poner letras, pero en todas las otras variables, por favor, traten de no agregar letras para evitar este problema. Una vez que identificamos cuáles son las variables que tengo que incluir en mi base de datos según el protocolo y que las caracterizamos en detalle, el segundo paso es diseñar el formulario para empezar a relevar cada una de esas variables a partir de los pacientes que yo incluí. El formulario puede ser digital o en papel. El formulario digital les voy a enseñar en la parte práctica cómo hacer un formulario básico en Excel para cargar los pacientes en el formulario y que esto se refleje automáticamente en la base de datos. Otra forma es en papel, que es la que yo recomiendo y les voy a decir por qué. El formulario en papel puede ser en Word, tienen que poner el nombre del estudio, la fecha en que relevan, la identificación del paciente y cada una de las variables que ustedes incluyeron en la base de datos, con las aclaraciones pertinentes y tener a mano siempre la caracterización y la definición de las variables. Acá en las variables categóricas les recomiendo poner cada una de las opciones posibles y no dejar el texto libre para que después sea más fácil pasarlo a la base de datos. Por ejemplo, en enfermedad renal crónica las opciones son sí o no. Pero no dejar libre porque alguno puede escribir tal vez, quizás o no sé. Y eso después va a ser muy difícil pasarlo a la base de datos como sí o como no. Entonces las dos opciones posibles es esta o la otra. ¿Sí? Cuando son variables categóricas tengo que poner todas las opciones posibles. Recomiendo usar en papel porque también me puede servir como backup en otro formato, no digital sino en papel. Entonces si se me rompe la computadora o si tengo algún problema, tengo todas mis fichas de todos mis pacientes incluidos en papel. O si tengo algún error que detecto en la base de datos o hay algún dato faltante, puedo ir primero a mi ficha en papel a ver si está relevado ahí y en segunda instancia volver al historial clínico o buscar alguna otra forma de relevar ese dato. Pero es muy útil tener estas fichas en papel y se los recomiendo. El tercer paso es el diseño de la base de datos. En las columnas siempre van a estar las variables. Cada columna va a ser una variable y siempre en la fila 1 voy a poner el nombre de esa variable. Todas las variables tienen que tener un nombre distinto para poder identificar una por una. Con respecto a las filas, cada fila va a ser un sujeto participante o un paciente que incluí en mi estudio. Siempre se recomienda, como dijimos, tener un identificador, que en este caso es ID, 1, 2, 3, un número entero. Nunca el nombre y el apellido por cuestiones éticas. Y en cada casilla va a ir el valor de la variable para cada sujeto. Por
ejemplo, este es la edad del sujeto 1, identificado 1, la talla del sujeto 1. Es decir, cuando yo empiece a cargar mi base de datos, voy a empezar por el primer paciente que lo voy a identificar como 1. Y voy a ir cargando los datos de ese paciente horizontalmente en cada una de las variables. Es decir, la historia clínica del paciente número 1, la fecha de nacimiento del paciente número 1, la fecha de trasplante, la edad del paciente número 1, la talla y así. Cuando paso a la otra fila, ya estoy hablando de otro paciente. Cada fila es un paciente, eso es muy importante. Siempre voy a utilizar la hoja 1 del Excel para mi base de datos. Y en la hoja 2, esto a mí me resulta muy útil, es pegar la tabla de la caracterización de las variables que vimos en el paso 1 y agregar aclaraciones, qué códigos voy a usar para cada variable. Es importante tener todo en el mismo documento porque es más simple, es más sencillo, más accesible para el que está relevando los datos. No recuerda si enfermedad renal crónica cuáles son las opciones, entonces acá pongo que son sí y no, y cuáles son los códigos. 1 va a ser sí y no va a ser 0. Entonces, el que está relevando es muy útil tener esto, la tabla de caracterización de las variables y cómo definí mis variables para relevarlo correctamente. Eso lo puedo agregar en la hoja número 2. Puede ser que tenga codificado otra variable categórica que no sea dicotómica, como las ordinales o no ordinales. Por ejemplo, las ordinales puede ser escala del dolor, leve, moderado y severo. Leve va a ser 1, moderado va a ser 2 y severo va a ser 3. O puede ser una no ordinal, como las provincias de origen. Catamarca puede ser 1, Córdoba puede ser 2, San Luis puede ser 3 y así sucesivamente. Todo eso lo tengo que aclarar acá para que el relevador directamente ponga el código en vez de la letra. El cuarto paso es, aparte de la prevención, detección y corrección de errores. Y acá quiero hacer hincapié en algunos puntos. Primero, los datos faltantes o missing en inglés. Tengo que tratar de evitar que haya datos faltantes, sobre todo de mis variables principales, que son los factores de posición y mis eventos. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando veo un dato faltante? Primero, voy a revisar si se puede recuperar ese dato. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir a mi ficha en papel para ver si está ahí. Y si no está ahí, voy a entrar a la historia clínica. Y si no está en la historia clínica, voy a tratar de contactar al paciente, le voy a llamar por teléfono o voy a buscar la forma de recuperar ese dato. Mientras menos datos faltantes haya, mejor va a ser la calidad de mi estudio. Si no se puede recuperar, ese dato lo tengo que dejar en blanco. Ese casillero lo voy a dejar en blanco. ¿Sí? No puedo poner letras ahí, tengo que tratar de evitar, porque algunos ponen el dato no está, o NN, o NA, o ponen un código 99 para los datos faltantes. Eso lo vamos a tratar de evitar. Dejamos directamente vacío ese casillero en blanco. Es muy distinto un dato faltante que un dato que no corresponde. Sin embargo, los dos casilleros van a estar en blanco. Por ejemplo, si yo estoy relevando la variable embarazos y el paciente que estoy incluyendo es un hombre, en ese caso, embarazo, esa variable no aplica para un hombre. Entonces, en ese caso tengo que dejar en blanco el casillero, pero no lo considero como un dato perdido. Es decir, no voy a ir a la historia clínica a tratar de recuperarlo. Simplemente lo voy a dejar en blanco porque no aplica. Esto puede suceder en varias situaciones. Por ejemplo, algo relacionado con la próstata y el paciente es una mujer, o algo relacionado con el útero y el paciente es un hombre. O, por ejemplo, una encuesta que le pregunto si toma medicamentos, el paciente me dice que no, y la segunda pregunta es ¿qué medicamentos toma? Si el paciente me dijo que no, esa segunda pregunta no aplica para ese paciente y tengo que dejar ese casillero en blanco. Es importante dejarlo en blanco y no colocar 0, que es no. El 0 sería no, pero para los pacientes que sí
califica esa variable. Por ejemplo, embarazo 0 sería no, pero en las mujeres, en los hombres iría en blanco. Cuando una variable continua no se midió, también hay que dejarlo en blanco. Y esto es muy importante. No tienen que registrarlo como 0. Si alguien tengo que relevar la variable peso y el dato no está, no tengo que poner 0, porque el programa estadístico me lo va a tomar como si pesara 0 kilos. No entiende el programa, entonces no tengo que poner nunca 0 si el dato no está. Siempre tengo que dejar en blanco, ¿sí? En las variables numéricas solo colocar número, esto ya lo dijimos. Tratemos de no poner ninguna letra en la base de datos. Si hay una letra junto con el número, este dato no se podrá analizar. Por ejemplo, si pongo talla 1,67m, esta m no me va a permitir analizar esa variable. Entonces es muy importante no poner letras, que cuando pongamos las restricciones esto se va a prevenir, pero si mi base de datos no tiene restricciones tengo que estar atento a esto. Para decimales utilizar siempre comas, nunca puntos, y esto va a depender del programa estadístico que utilicemos. En el caso nuestro, que vamos a utilizar Excel y Infostat, siempre vamos a utilizar comas. Otra cosa muy importante es identificar los valores atípicos. ¿Cómo puedo hacer esto? Hay varias formas. Primero puedo ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor y ver los extremos y identificar esos valores extremos. Puedo calcular el valor mínimo, máximo o el box plot. Estas son cosas que veremos en unidades próximas. Una vez identificados los valores atípicos, ¿qué hago con eso? Bueno, primero voy a ir a revisar la fuente de datos secundaria, si ese valor es real o si es un error. Por ejemplo, les doy 3 ejemplos. Hay un paciente que tiene edad cargado 180. Probablemente sea un error de tipeo, seguro que es un error, pero puede ser un error de tipeo. Quizá el que relevó quiso poner 18 y puso 180, o quiso poner 80 y se le escapó un 1. O algún número cercano en el teclado, pero no lo podemos adivinar. Tenemos que ir a revisar la base de datos secundaria para ver qué edad tiene exactamente este paciente. O peso, dice 350. Es un valor extremo, pero puede ser real o puede ser un error. Entonces tengo que revisar sí o sí mi fuente de datos para ver cuánto pesa este paciente. Puede pesar 35, puede pesar 50. O realmente puede pesar 350, ¿sí? Tengo que revisarlo. Talla pusieron 150, probablemente relevó en centímetros en vez de metros. Bueno, tengo que revisarlo. Esto hago con los valores atípicos. Si hay un valor extremadamente atípico y que no lo puedo revisar de alguna manera, y estoy seguro que es un valor que no es real, pero no tengo acceso a la historia clínica o no puedo verificarlo, una posible solución podría ser borrar ese dato y dejarlo en blanco, porque yo sé que es un error, pero no sé cuál es el valor real y ya no lo puedo recuperar. Entonces una opción podría ser dejar ese dato como perdido. Una cosa que les puede ser útil es hacer un doble cargado de los datos por diferentes personas. Se van a llevar una gran sorpresa cuando hagan esto de cómo puede haber diferencias cuando uno carga los datos y cuando carga a otra persona. Entonces ahí se pueden identificar otros errores también de interpretación o de tipeo o de varios tipos. Esto lleva mucho más tiempo, pero mejora mucho la calidad de los datos. Y siempre, muy importante tener un backup de los datos, que pueden ser en papel, pueden ser en la nube, en pendrive, pueden tener en el email, la base de datos, para evitar el problema de que si ustedes están haciendo un estudio que les lleva 5 años y lo tienen solamente en la computadora y se rompe la computadora, pierden absolutamente todos los datos de su estudio. Entonces es muy importante tener varios backups de mi base de datos finalizada. Esto es a modo de ejercicio y también les va a ser útil en la práctica.
un checklist, control de calidad, cuando ya esté la base de datos completa, para detectar si hay algún error, para tratar de corregirlo antes de analizar los datos. Que son 5 preguntas sencillas. ¿Están todos los pacientes incluidos? Esto es importante, a veces nos falta 1 o 2 pacientes, hacemos todo el análisis completo y cuando nos damos cuenta que faltan esos pacientes, tenemos que hacer todo el análisis de vuelta. Entonces, primero ver si están todos los pacientes incluidos. Si hay valores atípicos, ya dijimos, ordenarlos de menor a mayor. En el práctico vamos a ver cómo se hace. Ver si hay letras mezcladas con números, ver si hay datos faltantes y tratar de solucionarlo, y ver si están bien codificadas todas las variables. Les dejo a modo de ejercicio, pongan pausa en el video y traten de identificar en este estudio, que son 4 pacientes, es decir, la primera pregunta ya está contestada. Traten de identificar si hay algunos errores a partir de hacerse estas preguntas. Bien, valores atípicos, sí, hay 2. El paciente, el caso 4, tiene una edad de 400, son valores atípicos, probablemente un error. Y el paciente 3, la talla dice 174, es un valor atípico, probablemente ha relevado en centímetros, tenemos que revisar nuevamente la historia clínica. Letras mezcladas con números, sí, este paciente dice 35A, esta A no me va a permitir analizar esta variable. Datos faltantes, sí, el paciente número 4, la talla. Voy a tratar de recuperar esa talla si es una variable importante para mi estudio. ¿Están bien codificadas las variables? No. El último paciente, el 4, en vez de escribir 1 en enfermedad renal crónica, escribió la palabra sí. Eso me va a generar un problema a la hora de analizar los datos. Una vez que tengo lista mi base de datos, que ya revisé, rechequeé que no hay ningún error, entonces ahí recién la voy a abrir en mi software estadístico, Infostat, y vamos a ver en el práctico que tenemos que identificar cada una de las variables qué tipo de dato tiene, ¿sí? Para poder hacer el análisis más sencillo posteriormente. Entonces, hay 4 opciones. Los números, las variables cuantitativas o numéricas, está entero o real. Entero se refiere a las variables discretas, sin decimales. Real se refiere a las variables continuas, con decimales. Categoría se refiere a las variables categóricas, es decir, a las cualitativas o letras. Cuidado, si nosotros codificamos las variables categóricas, vamos a utilizar números 1 y 0, o 1, 2, 3, 4. Pero en realidad ese número está disfrazado porque se refiere a una categoría, se refiere a sí y a no. Entonces, si nosotros tenemos la variable codificada, igualmente vamos a poner categoría, porque ese 1 y ese 0 no se refiere a un número, sino se refiere a una categoría. Y nosotros la codificamos para evitar errores. Pero si tengo la variable categórica codificada con un número, igual la voy a identificar como una categoría. Y fecha, las fechas. Si quieren profundizar en el tema, esta es la bibliografía utilizada. Si tienen alguna duda, consulta o comentario, por favor no dejen de escribir en el foro. Y muchas gracias por su atención.